El partido de un periodista es decir la verdad y ya está. Y contar las historias que ve y que son ciertas. Se hace en la calle, se hace en las comisarías, se hace donde está la noticia, se hace en las cloacas, se hace buscando todo aquello que lo tapan los tapices y las grandes coronas y todos los laberintos del Estado. Ya dije alguna vez que son los limpiacristales de la libertad, son los que aclaran, limpian las ventanas para que se vea lo que se hace en la ciudadela del poder. Hay que buscar la verdad y eso es una hazaña. Cuenta Raúl del Pozo, sin falsa humildad, que él no se considera el maestro que muchos periodistas de nuestro país han reconocido ver en él. Pero es difícil encontrar otro calificativo más acertado para este periodista de raza, con más de 50 años de trayectoria a sus espaldas, que ha sabido convertir sus celebradas columnas de opinión en pequeñas obras de arte. Un enamorado de su oficio que de lunes a viernes desde hace casi 8 años disecciona la realidad con precisión de cirujano desde la contraportada del diario El Mundo. Hace unas semanas, Raúl del Pozo recibía en el rectorado de la Universidad de Málaga el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara a toda su trayectoria profesional, uno de los pocos galardones que le quedaban por recibir. Hoy en Tesis tendremos el privilegio de compartir confidencias con este incansable buscador de la verdad. Yo quise siempre ser periodista, siempre quise ser escritor. No sé de dónde me venía esa mitomanía, esa especie de sueño. Para mí ha sido un sueño, un veneno, una pasión. Cada día que me pongo a escribir es como si fuera el primer día. Me pongo hasta nervioso. Tengo miedo escénico. Yo iba a donde estaban los redactores a ver cómo cogían la copa. Y luego me iba al Café Colón a ver cómo César González Ruano cogía la pluma y cómo le subían las moscas por los dedos amarillos del tabaco. Y lo esperaba, lo miraba como si fuera un santo. Tenía una terrible vocación. Se cuenta de mí que yo empecé porque en Madrid estaba sitiado por las ratas y entonces José María García, que era el que yo conocí, me puso en contacto con el pueblo y yo bajé una mañana con 2 o 3 poceros que eran de Cuenca, con botas altas de goma y un fotógrafo que se llamaba Boutelier y estaba cojo, nos metimos y entonces se publicó, ahora dicen en primera página, yo no recuerdo que fuera en primera página, Madrid sitiada por las ratas. Hemos entrado en los pozos y donde están las ratas. Eso es, digamos, una leyenda urbana que se cuenta de mí y algo de verdad debió haber, sí. Ahora, cuando ha pasado el tiempo, a veces me encuentro los textos de Francisco Umbral y me emociona lo bien que me trataba. Me trataba como un amigo, como un hermano pequeño, cuando a todo el mundo lo desollaba. Entonces él dice en sus memorias que me prestó como Baudelaire el primer gabán, la primera amante y el primer trabajo. De las 3 cosas, lo cierto es lo del trabajo. Me dio el primer trabajo en la agencia Eurofoto, donde él hacía lo que yo hacía después, pierde fotos. Él los hacía mucho mejor que yo, desde luego. Umbral siempre fue muy generoso conmigo. Y luego, cuando yo tuve que ocupar su puesto, lo ocupé con bastante humildad, sin intentar imitarlo, y defendí el sitio como se defiende una posición en la guerra. Yo he publicado 4 o 5 novelas. La verdad es que no he vendido mucho, he vendido normal, una cosa discreta, pero siempre decían eso, sí, se le ve la mano del reportero y tal, como si el oficio de periodista fuera el pariente pobre, como si fuera el ayudante del escritor. Yo creo que no, yo creo que solo hay talento, imaginación, música de las palabras y eso es lo que hay. Sobre el caso Williams informan que han visto a William. El periodismo de antes tenía la fascinación romántica, era un poco como a mí la Legión, estaban todos.
no les molestaba si les llamaban caballeros a ese tipo de periodistas. Las redacciones de antes son un poco como primera plana. Es verdad, se jugaba al póker, se comía en la redacción y sobre todo se bebía. Eran más bohemios, los periodistas de antes eran más bohemios. Tenían el veneno de la profesión metido, eso sí. Yo no he visto periodistas con tanta pasión como el periodismo cuando yo empecé en el diario Pueblo. Se mataban por una noticia en primera página. Entonces, además, todo el mundo quería irse al extranjero y a cubrir guerras. Yo llegaba tarde siempre a la redacción para que no me mandara a ninguna guerra. Hoy ya no hay tanta pasión, sin embargo los periodistas están mejor formados, respiran el aire de la libertad, la democracia les ha hecho libre, pueden decir aquello que... También hay censuras, hay coacción de los bancos, coacción de las grandes compañías, coacciones del IBEX, chantajes para no publicar, para no dar publicidad. Lo difícil ahora es que se han quedado miles de periodistas sin trabajo y va a ser muy difícil absorberlos, por lo menos de momento. Bárcenas, sí, bueno, ha sido importante. A mí me decía alguien: oye, ¿tú por qué te metes en líos? Estás pisando líneas rojas, tú has sido premio Mariana de Cavia, ¿por qué te metes en lo de Bárcenas? Digo, no, pues porque tengo una noticia y un periodista, si sabe algo, tiene que contarlo. Yo hice primero Garganta de Seda, luego Tercer Hombre. Eran personajes cercanos a Bárcenas y lo que me decían lo iba publicando porque yo sabía que era verdad, que había dinero negro, que los partidos se habían financiado de una manera ilegal en los últimos 20 años, que hubo dirigentes de partido que no daban cuentas nunca de sus gastos y algunas cosas que todavía sé y que ya las diré cuando haya que decirlas. Me ha ocasionado algunos disgustos, pero una gran satisfacción de que me ha relanzado mi nombre como periodista, efectivamente. Y bueno, me han acusado de ser más o menos mamporrero, representante de Bárcenas, en fin, pero me he limitado a contar aquello que sabía y aquello que me decía y aquello que confiaba que era cierto. Yo, cuando lo del caso Bárcenas, empezaron a decirme que yo hacía columna de investigación. Yo digo, no sé qué es eso. Pero entonces me di cuenta que es posible un columnista con 450 palabras tirar un gobierno. Eso es una utopía, es una mentira, pero llega uno a creérselo, porque efectivamente se armó un follón tremendo. Pero esa es la fascinación de este oficio, que te sientas ante un ordenador y puedes armarla de Dios, si cuentas la verdad, por supuesto,